Buen día, vamos a iniciar con un nuevo tema. Vamos ahora sobre los diseños experimentales puros o verdaderos. Es la tercera clasificación de diseños experimentales. Recuerden que los primeros que vimos fueron los diseños preexperimentales, donde teníamos un solo grupo. En los diseños preexperimentales y cuasi experimentales se analizaban grupos ya formados, grupos que no se elegían al azar, sino que ya estaban. Esa es una de las características. En los grupos preexperimentales teníamos un grupo, hacíamos una intervención y posteriormente hacíamos una observación. Y luego ese era el primer caso. El segundo caso era cuando teníamos un grupo, hacíamos una observación, hacíamos la intervención y otra vez observábamos. Esos eran los preexperimentales. Después vimos lo que son los diseños cuasi experimentales, casi experimentales, en donde teníamos, pero ahí analizábamos dos grupos, donde eran dos grupos. Uno de ellos iba a ser nuestro grupo experimental y el otro iba a ser un grupo de control, uno virgen de control, para comparación, para tener una referencia de comparación. Entonces, dependiendo del caso, iniciamos con en ambos casos una observación y teníamos que analizar si la observación, los resultados de las dos muestras de la variable de respuesta que nos interesaba medir, tenían la misma desviación estándar y le llamábamos homogenización, y si era normal, pero si eran adicionalmente, tenían la misma media o la mediana, dependiendo si era paramétrico o no paramétrico. Y si no lo tenían, teníamos que normalizarlo, que regularizarlo. Entonces hicimos un ejemplo por ahí. Una vez que ya partíamos, sabíamos que los dos eran iguales estadísticamente hablando. Posteriormente venía la intervención. Uno de ellos iba a permanecer como muestra de control o grupo control y el otro iba a permanecer, era nuestro experimental, grupo experimental. Hacíamos la intervención y posteriormente observábamos. ¿Y qué esperábamos? Esperamos que tuviéramos mejor resultado con el grupo experimental que con el grupo control. Y de esa forma nosotros podíamos llegar a conclusiones. Bueno, ahora ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que son los diseños experimentales puros o verdaderos. La diferencia de estos contra los otros, principalmente los cuasi experimentales, básicamente es que los diseños verdaderos, vamos a partir de una muestra que tiene las características que vimos al inicio del curso del diseño experimental. Es decir, tiene que haber réplicas. Se habla, por ejemplo, de 5 réplicas al menos. Tiene que haber 5 réplicas. Tiene que haber la elección de la muestra, analizar, tiene que ser aleatoria. A diferencia de los otros, del cuasi experimental y del preexperimental, los grupos ya están formados. Aquí no, aquí nosotros los vamos a formar. Los vamos nosotros a elegir a través de un método aleatorio. Y otro es que podría haber o no la formación de bloques. Esto recordando las primeras clases, ¿no? Aquí es donde ya aplicamos lo que vimos en las primeras clases. Bueno, entonces al menos debe haber 5 réplicas, es lo ideal. Eh, en algunas ocasiones pueden ser 3, pero lo ideal es que sean al menos 5 réplicas. Principalmente en el área de biociencias debe ser, o se pide 5 réplicas. De hecho, así lo hablan los autores, ¿no? Los libros de texto mencionan que debemos de partir de 5 muestras por, por, este, por tratamiento. Bueno, y es esto que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Esto que vemos en la pantalla, estas 3 características principales: aleatorización, repetición y bloqueo. Bloqueo es cuando tenemos
eh, el bloqueo son factores categóricos, en donde, por ejemplo, por proveedores, ya lo hemos platicado en los anteriores. Vamos a entrar de lleno a lo que es lo que de nuestro interés, que es, vamos a empezar con uno de los diseños más sencillos en lo que es la parte de diseños puros. Ahí sí hay un montón de, de diseños, pero vamos a empezar con uno. Vamos a empezar con el análisis de varianza, el ANOVA, y vamos a empezar con los diseños completamente al azar, así se llama, de DSA en español, diseños completamente al azar. Y aquí vamos a tener un factor. Un factor, aquí ya no le llamamos grupo, le llamamos factor. ¿Por qué? Porque cada una de las réplicas de ese factor va a ser elegida de forma aleatoria. Ahora, ese factor va a tener niveles. Y entonces pide, al menos debe haber 2 niveles por factor. Y vamos a analizar, vamos a empezar con un factor nada más. Posteriormente vamos a ir aumentando. Que sea un poquito más complejo, pero es básicamente lo mismo. Vamos a repetir básicamente lo que es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de un factor y donde el factor ya tiene más de 2 niveles, más de 2 niveles, ese factor, entonces vamos a hacer un análisis de varianza, que le vamos a llamar por sus siglas ANOVA. Análisis de varianza, en inglés, ¿no? Analysis of Variance. Entonces, de ahí viene la palabra ANOVA. Y vamos a empezar a este tipo de diseños puros, se le va a conocer como diseños completamente al azar. Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a reconocer las características de una prueba de varianza, determinar en qué circunstancias se aplica el ANOVA, ¿no? El ANOVA se basa en la distribución F. Acuérdense que la distribución F es como la que estamos viendo ahí en pantalla. Es una distribución que está sesgada y que nada más tiene una cola. La cola es del lado positivo. No es únicamente tiene una cola de un lado. Y esa distribución es la que se utiliza para cuando hacemos análisis de varianza, es decir, analizamos la desviación estándar, si son iguales o no entre factores o entre muestras, ¿no? Es básicamente lo que vamos a hacer. Y aquí tenemos que respetar las características básicas de un diseño experimental, que es propia de un diseño experimental puro. Bueno, el método ANOVA, que no es más que el análisis de varianza. Acuérdense que hasta los preexperimentales y los cuasi experimentales, la base del análisis, sí introducíamos la varianza, pero la base del análisis era en función de la media para análisis no paramétricos y en función de la media para paramétricos y mediana para no paramétricos. Aquí lo que hacemos, a partir de aquí, básicamente analizamos a partir del análisis de varianza. Entonces nos interesa si las varianzas son iguales y si se empalman, básicamente es lo que hace este método. Bueno, el método de estadístico ANOVA, análisis de varianza, fue desarrollado por el estadístico y genetista británico Sir Ronald A. Fisher. En honor de él es la distribución Fisher y fue hecho en 1920. Entonces, Fisher introdujo este concepto en su libro Static and Methods for Shear Worker de 1925, que después lo amplió en 1935 y ya le llamó diseño experimentos. Y él empezó en el área agrícola, por eso van a ver que la mayoría de los ejemplos que se utilizan en los libros de texto son del área agrícola. Fíjense, curiosamente, este diseño de experimentos o diseños experimentales iniciaron principalmente la ANOVA, ¿no? En el área agrícola y aunque nosotros tenemos una licenciatura que anteriormente era mecánica agrícola y ahora es agrónica, dentro de su retícula no tiene diseño de experimentos.
los diseños experimentales. Es una contradicción, puesto que esto inició para resolver problemas del agro, de la ingeniería agrícola. Pero bueno, nada más es como un comentario, ¿no? Entonces, el ANOVA se convirtió en una herramienta fundamental para comparar las medias de múltiples grupos y determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre ellas. Aunque sí analiza las medias, lo que hace es ver si la distribución se empalmó o no. Y de ahí que tiene que ver mucho lo que es la varianza, ¿no? Hace los análisis de varianza. Entonces, su trabajo revolucionó el diseño experimental y sentó las bases de la estadística moderna. El libro se puede consultar en esa liga. Les comparto la liga, liga del libro. Nos vamos al libro, lo voy a abrir. Miren, ese es el libro que él escribió. Este es el libro 1900, a ver, es la última versión, que se llama Statistical Methods for Research Workers, de Fisher. Y por aquí viene el año de publicación, 1934. Ya es la versión ya más actualizada. Entonces, de aquí, y él dedicó, a ver, déjenme, ¿dónde está el índice? Aquí está el índice. A ver, déjenme ver dónde está el índice. Vamos al índice. Aquí está, miren. En la página, básicamente, es del capítulo 8, en romano, ahí está el 8, de la página 236 a la 272. Y ahí está resumido, ahí está todo el trabajo, el desarrollo de toda la matemática para llegar a lo que es el ANOVA. El ANOVA se resume en una tablita, es una tablita. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la 236, me voy a ir a la 236. A ver, vamos a ver. 236, 226. Aquí empieza. Aquí empieza lo que es el análisis de varianza. Entonces, aquí está toda la explicación, todo qué fue lo que hizo, las tablas, todo, qué distribución. Mire, aquí está la suma de los cuadrados, por ejemplo. Ahorita vamos a ver eso. Entre los tratamientos. Y aquí viene, ¿no? Sin embargo, pues ya la gente que se dedica a esto, porque se fijan, no viene la tablita que vamos a hacer, sino lo que hicieron fue, lo resumieron, todo lo que está aquí escrito se resumió en una tablita, en una tabla. Aquí están los grados de libertad, porque todo lo hizo de forma, lo hizo seriada, pero actualmente pues, se resume en una tablita, en una tabla que le vamos a llamar análisis de varianza, y que incluso hasta el Excel lo puede hacer, lo tiene ya las instrucciones. Entonces aquí está, si se avientan todo esto, aquí está toda la teoría y toda la explicación, ¿no? Con mucho más detalle, con mucho más rollo, como dicen los chavos. Aquí está, ¿no? Que es bueno. Entonces, hasta aquí, hasta esta página, hasta la 272, viene toda la explicación. Entonces lo voy a resumir en una tabla. Bueno, entonces ese es el estadístico de Fisher. Es el estadístico, en siglas, la suma de los cuadrados de los tratamientos entre la K, y luego sobre la suma de los cuadrados del error entre la n menos k menos 1. Ahorita vemos qué significa cada uno. Este es el estadístico.
Entonces con ese calculamos la F y la comparamos con una tabla. Es parecido a la Z. Bueno, no parecido, es básicamente el mismo procedimiento de la T-Stud, de la Z, de la Chi cuadrada, y hay un montón de distribuciones. Cada una de esas distribuciones tiene la función de la curva y luego tiene la tabla donde ya está normalizada, ¿no? Básicamente es lo que tenemos. Ahorita voy a poner un ejemplo. Esa es la tabla de ANOVA para una muestra, para una vía, perdón, un factor. Aquí estamos hablando de un factor y ese factor debe tener al menos dos niveles para poderse analizar. Entonces vemos, por ejemplo, en la primera columna tenemos los tratamientos o factor entre muestras, luego tenemos el error dentro de las muestras y luego la suma de los cuadrados. Entonces, acuérdense que el error no es que sea un error, es como una especie de diferencia es una desviación estándar, vaya, no es tanto un error. Entonces, aquí vamos a tener, y ese es la diferencia de las desviaciones estándar entre los niveles de los factores, es decir, de los tratamientos. Recordemos que cada tratamiento es un nivel de un factor. Bueno, entonces aquí, y luego en la segunda columna tenemos la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados primero hace la suma de los cuadrados de los tratamientos. Fíjense cómo es la sumatoria del valor, el valor de la variable de respuesta menos el promedio del tratamiento al cuadrado, y eso es parecido a lo que ya hemos estado manejando. Es la diferencia entre el valor, es decir, la dispersión de los datos. Básicamente la dispersión de los datos al cuadrado, ¿no? Multiplicado por el tamaño de la muestra, dependiendo del tratamiento. Y así sucesivamente el error dentro de las muestras, comparar dentro de las muestras, el primero compara las muestras, cada uno de los valores, luego compara entre los tratamientos y al final hace la suma de los dos. En la tercera columna vamos a ver los grados de libertad. Los grados de libertad por ejemplo, los tratamientos es K-1. Luego viene los grados de libertad dentro de las muestras. Dentro de las muestras, que es N-K. Va a ser N-K. Y después viene la suma de los cuadrados. La suma de los grados de libertad, ¿no? Que no es más que sumar todo el tamaño de la muestra menos 1. Entonces, aquí vemos abajo, por ejemplo, valores críticos en la tabla con grado de libertad del numerador, K-1, y grado de libertad del denominador, que sería N-K. Bueno, entonces el primero, ahí como lo estamos marcando, es una medida de la variación entre las medias de los tratamientos. Es decir, cómo está variando la media entre los tratamientos, mientras que el siguiente es una medida de la variación de las medias dentro de los tratamientos. Podríamos tener varios tratamientos. Y el primero, la suma de los cuadrados de los tratamientos. Y el otro es la suma de los cuadrados dentro de los tratamientos. O sea, dentro de cada uno de los tratamientos. Posteriormente viene en la cuarta columna los cuadrados medios. Los cuadrados medios no es más que la medida en la misma línea de la fila del valor de la columna 2 entre el valor de la columna 3 de esa misma fila. Y abajo serán los cuadrados medios del error. Y no es más que la división entre el valor de esa misma fila, pero de la segunda columna, y de esa misma fila entre la tercera columna. Si se fijan, está en orden, de tal forma que simplemente vamos a sustituir y al final vamos a tener la F. La F, que es el estadístico de hipótesis,
En este caso, la distribución de Fisher que se utiliza para la diferencia de las varianzas es la F, y ese lo vamos a encontrar en tablas. No necesitamos hacer integración para saber el área bajo la curva para el problema que tengamos, ¿no? Entonces, si se fijan, es de forma natural, vamos sustituyendo. Entonces, todo lo que Fisher dijo de cómo se hacía el análisis está resumido en esta tabla. Y a esta tabla le vamos a llamar la tabla de ANOVA. Y esta información es lo que se reporta, es lo que se va a reportar en los artículos, en las tesis. Si es que ustedes hacen este tipo de análisis, acuérdense que ahorita lo que estamos haciendo es analizando los diseños completamente al azar. Diseños completamente al azar, básicamente. Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que queremos analizar cómo afecta el profesor, ¿no? Entonces vamos a tener básicamente 3 profesores. Entonces tenemos nuestro factor, el profesor, y tenemos los niveles. Tenemos el profesor A, el profesor B y el profesor C. Entonces, para el profesor A es Paco, el profesor Luis y el profesor Pedro. Lo que nos interesa saber es cómo afectaría el factor profesor en el rendimiento de los alumnos. Entonces, si hay una diferencia entre algunos de los profesores o si no hay alguna diferencia. Básicamente es lo que nos interesa. Ahora, ¿cómo medimos el rendimiento de los factores? Pues con la calificación, básicamente. Digamos que podemos limitarlo a que cada uno de los profesores den la misma materia, el mismo plan de estudios y que apliquen el mismo examen. De esa forma nosotros podíamos analizar cómo sería su rendimiento. Entonces, una vez que se hizo eso, ahí lo que vemos son las calificaciones de un programa de capacitación. El primer grupo lo impartió el profesor Paco, el segundo grupo el profesor Luis y el tercer grupo el profesor Pedro. Y entonces en Paco podemos ver 4 alumnos de 85, 72, 83 y 80. Y luego viene el profesor Luis y sacó las calificaciones 80, 84, 81, 78 y 82. Y finalmente el profesor Pedro, donde tenemos una calificación de 82, 80, 85, 90 y 88. Bueno, vamos a resolver este problema primero de forma manual y posteriormente lo vamos a hacer de forma con software. Miren, algo que quiero decir es que el ANOVA lo que nos va a arrojar, la información es que nos va a arrojar, porque se tiene que plantear una hipótesis alternativa, una hipótesis nula. La hipótesis nula siempre nos va a decir que no pasó nada. Por ejemplo, que el efecto de los profesores, no hay ningún efecto significativo en los profesores, es decir, no importa qué profesor pongas, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, con los alumnos, entonces van a rendir igual. Esa sería la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es que si hay un efecto en al menos un profesor, la ANOVA no nos va a decir quién es, simplemente nos va a decir que sí hay o no hay un efecto significativo. Es decir, en el caso de este análisis que estamos haciendo, si se cumpliera la hipótesis nula, implicaría que los promedios de las calificaciones de los alumnos después de haber terminado el curso es igual. Y la alternativa sería que al menos uno de los promedios de las calificaciones es diferente. Al menos uno. No nos dice cuál, pero sí nos dice si hay o no hay diferencia. Ahora, si hay una diferencia, entonces
eh, significa que uno de los tres, para este caso en particular, Paco, Luis o Pedro, uno de los tres, al menos uno, pueden ser los tres o pueden ser uno o pueden ser dos, pero la hipótesis alternativa es que al menos uno sí tiene un efecto sobre la calificación, es diferente. El promedio puede ser diferente y dependiendo del análisis puede ser para mejoría o para empeorar, pero que sí es diferente. Pero no lo dice la ANOVA. Entonces para eso hay que hacer otra prueba que se llama post-hoc. Así la vamos a encontrar, post-hoc. Y hay pruebas paramétricas y no paramétricas. Y partimos del post-hoc. Él va a tomar los promedios y las desviaciones estándar para hacer sus análisis. Bueno, hoy voy a terminar nada más formando el ANOVA. ¿Cómo se forma el ANOVA? Y si me permiten, entre semana les voy a ir subiendo videos. Voy a aprovechar mañana sábado para, si quieren, no se preocupen, les comparto el video y les voy a estar durante la semana para que tranquilamente los vayan viendo. Vayan viendo el video. Esta sería la primera parte del diseño experimental. Le voy a poner DSA, así se le pone, ¿no? DSA, parte 1, diseño completamente al azar. Y acuérdense que en el diseño completamente al azar analizamos únicamente un factor y ese factor al menos tiene que tener 2 niveles. En este caso el factor es el profesor y tiene 3 niveles, Paco, Luis y Pedro, es decir, profesor A, profesor B y profesor C. Serían los 3 niveles. Y entonces queremos saber si el efecto del profesor tiene algo que ver en las calificaciones de los programas de capacitación, si hay alguna diferencia o no. Y si la hay, saber si es para bien o para mal. Eso en día de hoy no lo vamos a ver cuál de ellos sería el mal, simplemente vamos a ver si al menos hay uno. Si el método nos dice si al menos hay uno. Entonces, a partir de aquí vamos a ver 2 pruebas, el ANOVA y posteriormente, si hay una diferencia, si se cumple la alternativa hay que hacer un post-hoc. Si no se cumple, pues simplemente hasta ahí se queda el problema, porque resulta que las medias son iguales para los 3 grupos, en este caso particular, entonces no tiene caso ya saber quién es más o menos, ya no lo está diciendo, que son iguales, que no hay diferencia. Bueno, entonces tenemos los datos, ¿no? Vamos a formar la tabla con estos datos. Pero antes de formar la tabla, pues tenemos que, voy a empezar desde arriba, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la primera fila, es el factor o variable independiente. Y luego tenemos los tratamientos. El tratamiento Paco, el tratamiento Luis y el tratamiento Pedro. Y luego vamos a tener la variable de respuesta o dependiente. En este caso es el promedio a partir de un instrumento de un examen. Entonces ellos presentan el examen en circunstancias iguales y posteriormente los evaluamos y sustituyo aquí, ¿no? Ese básicamente. Entonces, y aquí tenemos las réplicas, miren, tenemos réplicas, 5 réplicas, ¿no? En el caso de Paco hay 4. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno de los alumnos, que son factores que no controlamos, a la mera hora renunció antes de terminar el curso o durante el curso. Se fue, ya no continuó el curso. Y entonces quedaron con Paco 4 y es válido también. Eso es válido. Claro, si es menos de 4, pues nos va a reducir ahí la confiabilidad en los resultados. Pero pues aún así hay que hacerlo. Son 4 serían 4, no hay ningún problema. Entonces tenemos el factor o variable independiente del profesor, tenemos los tratamientos Paco, Luis y Pedro y las calificaciones, ¿no? Calificaciones que por ejemplo en Paco utilizaríamos 5 estudiantes, pero a lo mejor uno desertó y nos quedó 4. Bueno, se vale así también. No tienen que ser el número de muestras igual.
Y luego viene Luis, tuvo 5 alumnos y esa es la calificación. Y luego Pedro, 5 alumnos, ¿no? Y después ya se analiza y se sabe si la materia, si la quieren los alumnos y si la quieren, cómo les va. Podemos verla, ¿no? Bueno, en ese caso. Bueno, entonces, ¿qué establece? Vamos a tener, cuando hacemos una ANOVA, vamos a tener 2 pruebas, la prueba de hipótesis, la prueba de hipótesis nula y la prueba de hipótesis alternativa, la H sub 0 y la H1. Entonces, la H sub 0 siempre va a decir que no pasó nada, es decir, que las medias de los tratamientos es el mismo. En este caso tenemos 3 tratamientos, entonces que el promedio de los alumnos de Paco, Luis y Pedro son los mismos. Esto significa que no hay efecto, debido a un efecto significativo en los resultados de las calificaciones de los alumnos, debido al profesor. ¿Sí? Y la alternativa sería que al menos una media es diferente. Al menos una. La no va a nos decir cuál, pero sí nos va a decir al menos una tienes al menos diferente. ¿Qué hay que hacer? Hay que irse a los análisis, al análisis post hoc, en caso que se cumpla la alternativa. Y con post hoc lo que hace es una comparación. Podríamos hacerlo con, por ejemplo, con los cuasi experimentales, porque analiza un grupo y que tienen, que son independientes de las muestras, ¿no? Sin embargo, ya se desarrollan otros algoritmos y otros métodos más precisos que eso, más adecuados, y que vamos a estar viendo cuando veamos la prueba post hoc, que no la voy a ver en este momento. Voy a quedarme nada más en la tabla de ANOVA y la vamos a resolver a mano. En la siguiente clase vemos, retomamos este mismo problema, lo resolvemos con software y adicionalmente introduzco el post hoc. El post hoc es sencillo, ¿no? Y regresamos a lo mismo. Lo importante sí es la estadística, pero hay que cuidar la experimentación, porque la estadística lo resuelves en 5 o 10 minutos con software, pero la experimentación te puede llevar semanas, meses, incluso años. Es muy importante la experimentación. Bueno, entonces vamos a tener una prueba para más de dos medias. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la ANOVA de una vía o un factor. Le vamos a llamar one way, de una vía. En esta, por ejemplo, vamos a tener un factor y ese factor al menos debe tener 2 niveles para poder analizarse y tener un punto de comparación, al menos 2 niveles, y tendríamos que de alguna manera tratar de que uno de esos niveles sea un factor control. Podríamos ahí introducirlo. Esa es una. Y luego tenemos el ANOVA, que después lo vamos a ver, el de 2 factores o más. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, el modelo aditivo, sin iteraciones, y aquí vamos a manejar 2 factores, si se fijan, y cada factor debe tener al menos 2 niveles. ¿Sí? Los dos, en este caso en particular, vemos que el factor 1 tiene 3 niveles, mientras que el factor 2 tiene 5 niveles. Y entonces ya estaríamos hablando de 2. De la combinación de 2 condiciones de 2 de los factores, y posteriormente se hace el análisis, ¿no? Y tenemos modelo sin aditivo, sin iteración, y después con iteración, ¿no? Es decir, aquí podemos ver, por ejemplo, sin iteración quiere decir con una sola réplica por tratamiento. Por ejemplo, EA, la combinación del factor 1 y el factor 2, EA, y tenemos un solo resultado. Aquí tenemos, por ejemplo, con iteración tenemos varios resultados, es decir, réplicas. Lo que nos piden son al menos 5 réplicas. 5 réplicas. Pero bueno, en este caso, vamos regresando al factor de ANOVA de una vía. Lo ideal es que tengamos al menos 5 réplicas, ¿no? Bueno, entonces vamos a regresar al factor, al ANOVA de un factor o de una vía.
Entonces, el prerequisito es que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. ¿Qué significa? Que hay que hacer la prueba de normalidad. Hay que verificar que sean normales para hacer la ANOVA. Entonces, este requisito no es demasiado estricto, es a diferencia, ¿no? Ya que el método funciona bien a menos que la población tenga una distribución muy diferente de la normal o existan datos extremos. Entonces, aun cuando no tuviera normalidad, aún así el método funciona. Es lo que nos dice la teoría. Entonces, hay que hacer una prueba de normalidad. El software no lo hace de forma eh, automática, dependiendo del tamaño de muestras. Jamovi utiliza Shapiro-Wilk. Otros software utilizan para muestras menores de 50 Shapiro-Wilk, y para muestras mayores de 50 Kolmogorov, Smirnov. Entonces, aunque dicen que ya el de Kolmogorov, Smirnov está en desuso porque se ha demostrado que Shapiro-Wilk también es efectivo para cuando se analizan muestras arriba de 50, ¿verdad? Pero bueno, nosotros lo vamos a usar por cuestiones de que Jamovi pues es de código abierto y y por la facilidad, ¿no? Por la facilidad que tenemos. Pero bueno, ese es el primer requisito de la normalidad. El segundo requisito es el de homogeneidad. Hay que hacer la prueba de homogeneidad porque las poblaciones tienen la misma varianza. Tenemos que corroborarlo, o la misma desviación estándar. Igual este requisito no es demasiado estricto, ya que el método también funciona bien, a menos que las varianzas poblacionales difieran en grandes cantidades, ¿no? Pero aún con desviaciones estándar muy similares, trabaja. Aunque fueran diferentes, también trabaja, pero que tampoco que lo sean en extremo, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como prueba de homogeneidad, que nos va a dar el software, ¿no? Entonces, otros requisitos: que las muestras son aleatorias simples, es decir, muestras del mismo tamaño que tienen la misma probabilidad de ser elegidas, ¿no? Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están emparejadas o asociadas de ninguna otra forma, ¿no? Entonces, las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una forma o factor. Esta es la base del nombre del método: análisis de varianzas de un solo factor. Entonces, vamos a utilizar un factor, y ese factor debe tener al menos 2 niveles. Recuerden, al menos 2 niveles es lo que van a hacer. Y vamos a poner el ejemplo, ¿no?, del profesor. Tenemos 3 grupos. Tenemos ahí un grupo de alumnos. Tenemos el profesor Paco, Luis y Pedro. Entonces, Paco, Luis y Pedro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es que tenemos que tratar de que la población, desde su inicio, pretenda ser homogénea y pretenda ser normal. Entonces, que tenga la misma varianza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues medio ahí eliminar gente que de plano no puede ser. Por ejemplo, hay una persona mayor y, por ejemplo, hay un niño. Entonces tenemos que poner entre edades, el sexo, algo, no sé. Tenemos que hacerlo de forma aleatoria, pero también a la vez procurando que sea homogéneo. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es eliminamos algunos. Por ejemplo, la primera que vemos tal vez no era seria, la persona ya de tercera edad, o que queremos que más o menos todos tengan la misma edad. Tenemos ahí a lo mejor alguien que es vicioso, el de la que está fumando, y luego por la edad también un niño. O sea, un niño, la idea es que sea homogéneo. Entonces, por default los quitamos, y los demás los elegimos de forma aleatoria, ¿no? De forma, a lo mejor los metemos en una tómbola y lo agarramos 5 para Paco, 5 para Luis y 5 para Pedro, ¿sí? Esa es la forma en que se hacen. Posteriormente hay que medirlos de forma aleatoria. Y ahí está, ¿no? Por ejemplo, la secuencia, la primera columna de la tabla,
y posteriormente tenemos en orden, ¿no? A, B, C, D, E. Y luego Luis tenemos A, B, C, D, E. Por ejemplo, ahí vemos que con Luis a lo mejor esa persona se murió y ya no vamos a tener un dato nuevo. Entonces agarramos, por ejemplo, ¿cómo agarramos la corrida 5? Entonces es ese que está cruzado ahí, sería 5B, muestra B. Y ese sería Luis, ¿no? El factor Luis. Entonces ese iría en la de Luis. Y eso posteriormente viene el de 12 y lo apuntamos, ¿no? Y después viene de 10 y lo apuntamos. Y y después viene el B4 y lo apuntamos. Y así sucesivamente hasta que hayamos visto el factor. Posteriormente hacemos la intervención. Es decir, se le aplica, llevan el curso y con todo tratando de cuidar que sean aleatorios, cuidando los factores externos, cuidando que se le aplique el mismo plan de estudios, en los mismos tiempos, o sea, tratar de homogeneizar el trabajo que hacen los profesores hacia los alumnos, pero también lo de los alumnos hacia la institución o hacia los profesores. Y entonces tenemos ahí y posteriormente calificamos. Vamos a calificar. Por ejemplo, en Paco, 85, 72, 83, 80. Y hay otro que a lo mejor desertó. Por eso ya no pudimos calificarlo. Simplemente desertó. O el día que presentó el examen copió y ni modo, pues tenemos que quitarlo de la tabla. Va a reducir a lo mejor un poquito la confiabilidad de los datos, pero pues, ¿qué más podríamos hacer? O sea, no podemos obligarlo a que él haya continuado el grupo. Entonces se vale también discriminar muestras, ¿no? Entonces, si se fijan, por ejemplo, ¿cuál es la razón de pedir 5 réplicas? Para ver las variaciones, para sacar los promedios de desviación estándar. Entonces, que más o menos cuadren las calificaciones. O sea, por ejemplo, aquí tenemos en el caso de Luis, ¿no? Tenemos el primer alumno 80, 84, 81, 72, 82, más o menos alrededor del 81 de calificación. No se ve, pero si aquí de repente vemos, no sé, que uno sacó 100 y el otro 20, pues canijo, algo está pasando. A lo mejor el de 100 copió y el de 20, por alguna razón no lo puse en la lista de los correos o qué sé yo. Entonces sí nos da una idea. Ahora, en la práctica, ¿cómo se ordena eso? El software lo hace. El software no lo va a ordenar. El orden. Lo único es nosotros tenemos que ponerlos en un código para que sea auditable, ¿no? O más bien que vean con un dron o vean con algo. Bueno, con un dron. Se me fue ahí las cabras. Estaba pensando en que me fue. Perdón. Entonces aquí vean, ¿no? Aquí están los grupos. Paco, Luis y Pedro. Y ahí están las calificaciones. Ya después de la intervención. Todo este proceso que se hace es la preparación del experimento. Por eso es necesario que ustedes, cuando trabajen en investigación, se hace un protocolo, porque en el protocolo ustedes van a determinar qué experimento van a hacer y entonces van a adecuar, bueno, tiene que ser de forma mutua. Entonces van a adecuar, mira, mi experimento se adecua más a un diseño completamente al azar, o se adecua más a un preexperimental, o se adecua a un superficie de respuesta, o o a cualquier otro de los métodos que existen. Y entonces tienen que adecuar
la metodología de su experimentación que cuadre con el método, con el diseño de experimentos, para que desde el inicio lo planteen como lo refiere la metodología. Por ejemplo, ¿no? Hay que hacer la secuencia, hay que hacer la corrida, y después acomodarlos por cada uno. Aplicamos la intervención y posteriormente medimos. Esto que ven en la tabla aquí ya es después de que ellos tomaron el curso de capacitación. Mucho después de que tomaron el curso es lo que ya están viendo ahí. Y después se analiza esta información, ¿no? Se analiza. Sí, entonces, ¿qué vamos a tener? Pues 3 tratamientos, le vamos a llamar la K. La K es el número 3 porque es el número de tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos? Paco, Luis y Pedro. La N es el total de datos. Por ejemplo, Paco tiene 4, Luis tiene 5 y Pedro tiene 5. Originalmente se pensaban que fueran 15, pero al final nada más nos dieron 14. Es la N. Y N1 es el tamaño de muestra del tratamiento 1, de la muestra 1, que es la de Paco, que son 4. N2 son 5, el tamaño de muestra de Luis. Y N3 es del tratamiento 3 o de la muestra 3, que sería 5, ¿no? Esos son los datos. Entonces la prueba de ANOVA nos dice, va a tener 2 hipótesis. La primera hipótesis es la hipótesis nula, en donde dice que el promedio de las calificaciones del grupo 1 es igual al grupo 2, igual al grupo 3. Es decir, que el profesor no influye en la calificación de los trabajadores. No importa quién dio el curso, Luis, Pedro, Paco, que da lo mismo, porque van a dar el mismo resultado. Sin embargo, si se cumpliera la alternativa, la hipótesis alternativa, diría por lo menos una media diferente. Es decir, ahí sí, al menos un profesor está influyendo en la calificación de los trabajadores. No sabemos si para bien, para mal, pero está influyendo. Bueno, podemos inferirlo de la estadística, de la media, mediana y la desviación estándar. Nos podríamos ahí medio inferirlo, pero sería una inferir nada más. Tenemos que hacer la corrida de la ANOVA para afirmarlo. Si alguno de ellos, y después un post hoc para saber quién de los 3, o si los 3 o los 2 o uno está teniendo una influencia positiva o incluso negativa sobre los trabajadores, ¿no? Entonces, en este caso en particular, la variable de interés o de respuesta, pues, es el rendimiento de los trabajadores, la calificación. El factor o variable independiente, pues es el tipo de capacitación, o el profesor, más bien sería el profesor, sería la variable independiente, sería el tipo de profesor, ¿no? Entonces aquí vamos a tomar este grupo. Miren, este grupo como ejemplo. Vamos a suponer que es el grupo, ¿sí? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 alumnos. Se les impartió una capacitación. Entonces el análisis de la varianza se basa en la comparación de la cantidad de variación de cada uno de los programas, tratamientos. Si de un tratamiento a otro la variación es significativamente alta, los tratamientos tienen efectos diferentes en las poblaciones. Entonces, existen 3 tipos de fuentes de variación: la variación total, la variación entre muestras y la variación dentro de las muestras. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Vamos a suponer que tenemos esos 3 grupos, en donde el primer grupo, los del profesor Paco, Luis y Pedro, por ejemplo. Entonces ahí va a haber variación entre las muestras. Entonces entre el primero y el segundo en tercero y el tercero y con el primero. Entonces los empleados del programa 1 no obtuvieron el mismo puntaje que los del programa 2 o el programa 3. Es decir, hubo una variación producida por el factor o el tratamiento. Eso lo analiza la ANOVA. Y ese análisis, esa diferencia
o esa variación entre muestras, es decir, la dispersión entre cada una de las muestras del tratamiento 1 y 2 y 3, la vamos a conocer como la suma de los cuadrados de los tratamientos. Y es la ecuación que estamos viendo. Entonces tenemos el promedio del grupo del tratamiento 1 menos el promedio general, luego por el número de muestras. Luego sumamos, a eso le sumamos el promedio de la muestra 2 menos el promedio general, y eso al cuadrado multiplicado por el número de muestras del tratamiento 2. Y así sucesivamente. Acuérdense que debemos tener al menos 2 tratamientos para que podamos hacer el análisis. Ahora, esa es entre tratamiento y tratamiento. Pero también va a haber una diferencia dentro de los tratamientos. Entonces, la variación dentro de las muestras. No todos los empleados del mismo programa obtuvieron el mismo puntaje. Y a ese se le va a llamar el error de muestreo. No es que sea un error, es una medida de dispersión, pero entre el mismo tratamiento. Ya no de tratamiento entre tratamientos, sino en el mismo tratamiento. Por ejemplo, agarramos un alumno y empezamos a hacer con otro y luego con otro y así sucesivamente. No es más que la desviación estándar de cada uno de ellos, menos los grados de libertad, ¿no? Por ejemplo, ahí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 1. Y luego la desviación estándar. Bueno. Y esto es la variación dentro de las muestras y lo vamos a conocer como error de muestreo. El error de muestreo, ¿no? Y después tenemos la variación total, que no es más que la suma de los dos. La variación total, que es la suma de los cuadrados de los tratamientos más la suma de los cuadrados del error o de la muestra, y que es igual a la suma de los cuadrados de la muestra total. Ese sería, ¿no? Que es la variación total. Y de ahí después, con eso, utilizamos la distribución F. Es una distribución que depende de los grados de libertad del numerador y de los grados de libertad del denominador. Entonces la varianza por el tratamiento entre la varianza por el error. Acuérdense que este dato, si se fijan, es la suma de los cuadrados del error. Si lo divido entre los grados de libertad, que los grados de libertad es el tamaño de muestra menos 1, tenemos la desviación estándar o la varianza. Por eso aquí en la F de la distribución F usa la varianza por el tratamiento entre la varianza por el error. Entonces es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos entre la suma media del error. ¿Qué es esto? Cuadrados medios, perdón. ¿Qué es la cuarta columna? La cuarta columna es la división entre la segunda columna y la primera y la tercera columna de la misma fila. Y si yo divido los cuadrados medios de los tratamientos y los cuadrados medios del error, que es una especie de varianza, a final de cuentas, es la varianza de los cuadrados medios del tratamiento y los cuadrados medios del error. Entonces, ese es el estadístico. Y con ese estadístico y el nivel de confianza o el alfa, me voy a las tablas y determino el p-valor. Y si el p-valor es mayor, lo mismo, lo que hemos estado hablando siempre. Si el p-valor es mayor al alfa, y ese yo lo impongo,
que siempre usamos 0.5, y el p-valor que resulte de la distribución f es mayor a 0.05, entonces resulta que se cumple lo que es la hipótesis nula. Y la hipótesis nula dice que no hay efecto sobre el rendimiento de los alumnos debido al profesor. No importa cuál pongas, van a haber el mismo efecto, positivo o negativo. Entonces ya el post hoc nos dirá cuál de ellos es. Pero bueno. Y entonces de ahí formamos esta tabla. Vamos a regresar al ejemplo. Bueno, vamos a usar este ejemplo. Después regresamos al otro ejemplo. Aquí tenemos un estudio, compara los efectos sobre las ventas de 4 promociones de un mes en el punto de venta. Aquí presentamos las ventas unitarias de las tiendas que utilizaron las 4 promociones en meses distintos, ¿no? Entonces ahí tenemos 4 promociones. Entonces son 4 niveles. Entonces, ¿cómo queremos saber el efecto sobre las ventas de esas 4 promociones? Si hay diferencia o si son las mismas, y si hay diferencia, después vamos a ver cuál es el mejor, aunque lo podemos inferir en la estadística descriptiva, cuando automáticamente nos determina la media y la desviación estándar. Pero bueno, pero lo que queremos es demostrarlo estadísticamente, que es lo que se busca en este tipo de análisis, ¿no? Entonces vamos a tener, imagínense una cadena de tiendas, no sé, como el Oxxo, Suburbios, algo así. Una de ellas, durante un mes dio puestas gratis. Y ahí vemos lo que son las ventas de muestras gratis de 5 meses. Y luego otras dieron regalo de un paquete. Y ahí vemos las ventas que hubo. Y luego otra tienda dio descuento. Y ahí vemos la venta que tuvo. Y otras hizo un reembolso en otras compras, como cuando uno va y compra en Walmart, ¿no? Y que te dan puntos o cosas así. Ese es otro método. Entonces aquí la pregunta, ¿cuál de ellos es mejor? O si son iguales, o si son diferentes, o cuál es peor o mejor. Entonces, aquí se usa un nivel de significancia de un alfa de 0.5. Y la pregunta es que si las promociones producen diferentes efectos sobre las ventas. Sobre las ventas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es el K. El K es el número de tratamientos. ¿Cuántos son? 4, ¿no? Muestras gratis, regalos de un paquete, descuento y reembolso en otras compras. La N es el número de muestras. En total son 23. Si sumamos son 23. De 23 meses. Y luego la hipótesis nula diría que los promedios de los 4 tratamientos son iguales. Es decir, una no le fue mejor que otra, ni peor, sino que son iguales. Mientras que la alternativa nos diría que por lo menos una media es diferente. Al menos una. Ese es lo que nos arroja la ANOVA. La ANOVA nos va a decir si hay al menos uno que es diferente. No nos va a decir quién. Para eso hay que hacer otra prueba que se llama post hoc, que después veremos. Remarco, después veremos. Entonces calculamos las medias, ¿no? Las medidas, la N, la media, desviación estándar y la desviación de todos. De cada una de todos. Entonces aquí tenemos el número de muestra o el tamaño de muestra. Para muestras gratis fueron 5, que pueden ser 5 meses. Para la siguiente serían 6, que pueden ser 6 meses. Para la siguiente de descuento serían 5, sí, que serían, se pueden quitar. El reembolso en otras compras serían 7 tamaños de muestra. Y luego en la media, por ejemplo, la XJ, el promedio, ahí sería 84. ¿Y de quién? De las muestras gratis, nada más. Y luego de los regalos de un paquete, saco el promedio 90.
Entonces, ¿de quién son? Corresponden al regalo de un paquete. Y así el descuento tiene 76 de promedio. Y ya sabemos sacar los promedios, ¿no? Por ejemplo, el descuento, sumamos los datos 76, 78, 79, 83, 87 y lo dividimos entre 5 y ya sale 76. Esa es la venta en miles de dólares, sí, que se produjo durante la campaña de descuento en esas tiendas o en esa tienda. Y después calculamos la desviación estándar. Acuérdense que la desviación estándar es igual a la raíz de la sumatoria del valor puntual de x menos el valor de la muestra al cuadrado entre n-1, ¿no? Básicamente grado de libertad. Esa sería la desviación estándar. Una vez que ya tenemos eso, sacamos la desviación estándar global, sumamos todos y lo dividimos entre el tamaño de muestra de todos. Ese sería, ¿no?, la desviación estándar global con doble raya. No, perdón, ese sería el promedio total. Promedio total, que sería sumar todos esos, los 15 datos y dividirlos entre 15. Bueno, calculamos la sumatoria de los cuadrados. Entonces, y la sumatoria de los cuadrados, es decir, vamos a llenar esta tablita. Vamos a recapitular esta tablita y vamos a empezar con la primera. Con la primera, que es la suma de los cuadrados de los tratamientos, que es igual a la sumatoria al número n sub j, que multiplica a x sub j menos x testada y al cuadrado, y sería la sumatoria, ¿no? Entonces, ese sería primero. Entonces, y es una especie de dispersión. Y pues aquí está hecho a mano, pero bueno, porque es cortito, ¿no? Es cortito. Y ahí sería, ¿no? Ahí sería, por ejemplo, en la primera tratamiento, sería 5, porque son 5, que multiplica 84, que es el promedio del tratamiento, menos 82, que es el promedio de todos, y eso al cuadrado, más luego el siguiente tratamiento, y luego el siguiente tratamiento, y luego el siguiente tratamiento. Y esa suma sería la suma de los cuadrados de los tratamientos. Y nos dice la variabilidad entre los tratamientos, que tanto se dispersan los datos de los tratamientos. Y sería 686. 686. Y se coloca, ¿no?, en la tabla. Posteriormente calculamos la sumatoria de los cuadrados. Lo calculamos, la suma de los cuadrados de los errores. Esa es la fórmula. Y simplemente vamos sustituyendo, hacemos la sumatoria a mano, nos va a dar esto, ¿no? Por ejemplo, para el primer tratamiento sería n-1, este número grado de libertad, que multiplica a la desviación estándar al cuadrado, ¿no? Y la desviación estándar es la que ya la calculamos, la que vemos ahí. Y luego lo hacemos en la siguiente fila y luego la siguiente y la siguiente hasta terminar. Y nos dio un valor de 388. Y lo colocamos ahí. Bueno, continuamos. Me dormí. Y luego viene en la siguiente columna lo que son los grados de libertad. A ver, ¿dónde está? Los grados de libertad, por ejemplo, para el tratamiento serían 4 menos 1. Y luego por el error serían, aquí está, miren, regresamos a la tabla. Vamos a regresar. ¿Dónde está? Los grados de libertad dentro de las muestras del error sería n menos k. N es el tamaño de muestra y k es el número de tratamientos. Entonces el tamaño de muestra son 23 y tratamientos son 4. Entonces 23 menos 4, ese es el valor
que debe llevar el GL en la segunda fila. Tercera columna, segunda fila. Por el tratamiento, como son 4, es 4 menos 1, es 3. Por error, sería N menos K. Entonces, N es 23 y K es 4, 19. Una vez que estamos, sacamos la columna 4, que es la suma, los cuadrados medios de los tratamientos y los cuadrados medios del error. Y no es más que utilizar, por ejemplo, el 696 entre 3 para el tratamiento y el 388 entre 19 para el error. Bueno, y después viene el total, que es sumarlo nada más. Entonces aquí simplemente se divide como está ahí y el siguiente se divide. Y ahí está. Y para sacar la F, pues, se divide los dos, simplemente, directamente. Se divide, entonces va a quedar 262 entre 20.412.11, va a quedar 11.361. Y con este lo buscamos en tablas, nos vamos a tablas. Tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba, los grados de libertad del numerador, que sería el GL por el tratamiento, serían 3. Y luego los grados de libertad del denominador, nos vamos a GL, sería 19. Y luego en la columna por el error. Y entonces de ahí, ese sería 3.1274. 3.1274. Con ese verificamos dónde se está, si antes del alfa valor o después del alfa valor. Por ejemplo aquí, ¿no? Dice que está dentro de la zona amarilla, es decir, de la cola. Y ese sacamos el p-valor, que es ese nada más lo sacamos por software, no lo da por tablas. Ese sería el p-valor y nos da 0.00017, que es menor que 0.05, por lo tanto se rechaza la nula si se acepta la alternativa, y la alternativa nos dice que al menos uno de los profesores sí está influenciando, no nos dice si positivo o negativamente, pero está influenciando su formación de educación media. Entonces sería cuestión de checarlo, ¿no? Bueno, ahí está, es el p-valor. Tenemos, entonces con ese, no sé qué dije, igual otra vez dije otra tontería. Me estoy medio durmiendo ya. Entonces el p-valor, fíjense, el p-valor está en la zona amarilla y es la zona de rechazo. Entonces el p-valor, el área es de 0.0017, es menor que 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Allá la F sería falsa y sería la verdadera. Entonces la alternativa, se acepta la alternativa y se puede concluir que existe evidencia muestral suficiente para afirmar que por lo menos una media es diferente. Hasta ahí podemos concluir el ANOVA. Ya no podemos decir cuál de ellas. Podemos inferir con el análisis estadístico. Acuérdense, el p-valor, cuando es menor que 0.05, se acepta la alternativa, y cuando es mayor que 0.05 se acepta la nula. Entonces, y cuando el p-valor está por abajo de 0.05, siempre va a venir la palabra mágica, significante. Entonces, sí afecta significativamente la calificación de los alumnos.
de los alumnos. Y entonces ahí le dejamos y mañana les complemento con más información. Ya me estoy durmiendo. Híjole, como que por ahí se me fueron 2, 3 cosillas. Pero ya me estoy durmiendo. Ahí le dejamos para que no se preocupen en ir. No se preocupen. Yo les vuelvo la semana que entra sí hay que ir. Sí hay que ir. Llueva, truena, sí hay que presentarnos porque necesito darles información para que les quede claro cómo voy a calificar el primer parcial y el segundo parcial, que básicamente van a ser trabajos, van a ser resolver los problemas y van a hacer trabajos, pero quiero dejarles claro para que no haya duda. Les había pedido un póster, el póster puede ser digital, y resolver los problemas. Entonces, pero sí tengo que asignar una forma de evaluar, pero quiero hacerlo por proyectos en el caso de ustedes. Entonces, aquí le dejamos. Déjenme ver. Y son a 1:32, con razón ya me ando durmiendo. Ahí, me disculpan si de repente dije cosas, me dormía. Como que se me cerran. Y decía tontería y media, ¿no? Pero bueno, como que ya checo el video a ver si no dije algo que no debí de haber dicho. Pero bueno. Entonces, les comparto ahorita subo el video para que no asistan, ¿no? Mañana sábado. Pero el próximo sábado sí nos vemos, chavos. Ahí sí, les voy a pedir que nos veamos presencialmente, independientemente de todo. Entonces, muchas gracias.